Drael. Una vez que te descongelas, puedes acercarte y comenzar a dañar el arma, que causa un daño extra en él. Esto me ayudó a acabar con él, y luego llegó la hora de jugar el tercer tipo de nivel. Decidí que iba a usar a Anguirus para luchar con Manda y con Gaigan, y luego combatir a Space Godzilla como Godzilla, era simplemente adecuado. Antes de seguir con las batallas, describiré el tercer tipo de nivel. El Ártico. El Ártico es exactamente lo que te imaginarías por el nombre, una tundra helada con algunos segmentos acuáticos. La música me hacía recordar un poco a Northern Hemisphere's de Donkey Kong Country, en 8 bits. El tema sonaba muy peligroso, me hizo pensar en quedarme varado en una tundra y morirme congelado. Había dos nuevos enemigos en esta parte. El primero era una criatura atrapada en un bloque de hielo. Te bloquean el camino, y debes usar el rayo de calor para derretirlo y liberarlo. Parecían un poco una versión pequeña del falso Gezora, solo que sin el ojo. Al liberarse, hacen un movimiento de gateo extraño y te empujan hacia atrás. No causa ningún daño, pero es un poco molesto. Después de lidiar con el hombre de hielo, seguí caminando por 1 minuto o 2, y me encontré con un segmento de agua. Salté, y esta vez me las arreglé para conseguir una captura, mostrando cómo el agua salpica al entrar en ella. No sé cómo lo programaron, pero es bastante impresionante. Otra cosa interesante cómo la pantalla cambia el foco al ir bajo el agua. Aquí se puede ver el otro enemigo nuevo, una cosa a la que llamo caminante pinchudo. Camina hacia ti, y explota al azar o instantáneamente si lo atacas, enviando pinchos en todas las direcciones. Sus pinchos no hacen mucho daño pero lograron llevarme peligrosamente cerca de caer en un hoyo un par de veces. Ah, hablando de hoyos. En el agua, el juego tiene un elemento de juegos de platinas. Hoyos sin fondo. No había ninguno en el juego original, ya que era un juego puramente de acción, pero los hoyos eran una adición genial. Al volver a tierra, me encontré con un muy inesperado mini jefe. Maguma, el Kaiju Morsa. Sé que el juego original tenía monstruos no tan populares, pero vaya. No me quejo, es un cambio bastante bueno para un Kaiju poco valorado. Las tácticas de lucha de Maguma eran muy simples, tenía un rayo de congelación, y podía embestirte. No muy difícil, pero ciertamente más entretenido que el mini jefe Matango en el juego original. Una cosa realmente interesante de Maguma, es que no muere cuando se lo derrota, solo da la vuelta y se retira. Esta fue la primera vez que yo había visto a un enemigo cambiar de dirección, ni hablar de retirarse. Traté de correr tras él pero desapareció después de que yo me metiera en el agua. Pobre bastardo. Y eso es todo sobre el Ártico. Ahora hablaré de la lucha contra Manda. Me olvidé de mencionarlo antes, pero la música que se pone durante las luchas con monstruos nuevos es música que está en las batallas contra los jefes del juego original. Hasta ahora, los temas que se han utilizado son: la lucha de Titanosaurus, fue el tema de Gezora. La lucha de Baiolante, fue el tema de Ghidorah. Y la lucha contra Orga, fue el tema de Mothra y Baragon. En cuanto a la lucha, Manda era un rival bastante astuto. Cuando se daba cuenta de que una táctica era inefectiva, la cambiaba por otra. Manda usó un buen número de trucos, como escupir fuego, morder, y el más irritante de todos, la constricción. No te quitaba vida despiadadamente como la hoja de Gaigan, pero era por lejos el ataque más fuerte de Manda. Una última cosa que me pareció genial fue que Atragon apareció durante la batalla para ayudarme. Manda lo destruyó fácilmente, pero estuvo bueno. Después de que asesiné a Manda, jugué un nivel del Ártico, para recuperar salud y luego fui a por el falso Gaigan. Cuando la pelea empezó, yo estaba muy confundido, porque no había nada allí. Pensé que esto iba a ser como la lucha con Titanosaurus en Pados, pero justo en el momento en que habría vuelto al mapa, una piraña apareció en la pantalla. Pero no estuvo allí por mucho tiempo. Tan pronto como apareció, los altavoces emitieron un chillido ensordecedor, y el falso Gaigan hizo trizas al pobre pez. Bueno, esa sí que es una forma de poner a los jugadores de puntillas. Esa entrada abrupta me hizo dar un respingo, y me subió la adrenalina. Lo que en retrospectiva fue algo bueno, porque el falso Gaigan era uno de los más rápidos, y más implacables oponentes en el juego. El falso Gaigan era duro, pero mis nuevas habilidades con Anguirus ayudaron a igualar el marcador. Era una lucha increíblemente tensa. Los ataques del falso Gaigan consistían en una especie de láser de sangre que escupía por su boca, y un ataque hacia abajo. Yo esperaba alguna variante demoníaca del ataque de sierra circular, pero por suerte no hubo.
El ataque de rugido fue indispensable para derrotarlo. Habría tomado más capturas de la batalla, pero realmente debía concentrarme. Después de eso, solo quedaba un monstruo por vencer. Space Godzilla. Como mencioné anteriormente, utilicé a Godzilla para esta pelea. La técnica de lucha de Space Godzilla fue bastante frustrante, pero sin dudas una idea muy inteligente. Space Godzilla usaba su energía para crear dos cristales voladores, que llegaban al suelo y se volvían torres de cristal. Estas torres no solo te impiden alcanzar a Space Godzilla, sino que también le permiten recargar constantemente su energía, y lanzarte un mortal rayo corona completamente cargado hasta que rompías las torres. Space Godzilla eventualmente agotaba sus propias torres de energía hasta que se rompían, pero si esperabas eso probablemente perderías mucha vida. Los rayos de calor de hecho parecía que recargaban las torres, así que tenías que usar ataques físicos. Cuando finalmente te acercabas lo suficiente como para darle un puñetazo, Space Godzilla no era sumiso. Cuando lo golpeé, me devolvió un golpe igual de fuerte. Space Godzilla hace todo lo posible para enviarte de vuelta al lado izquierdo de la pantalla, así puede crear más torres. Para cuando había terminado, yo solo tenía alrededor de 5 barras de vida. Pero no importaba, porque ya no necesitaba luchar. Necesitaba correr. Aquí vamos de nuevo. En ese momento decidí que realmente deseaba ver el final del juego. A pesar de lo terroríficos que podían ser estos niveles, tenía que pasarlos para avanzar. Decidí que sin importar qué pasaría, sin importar qué me mostraría el juego, iba a llegar hasta el final. También me aseguré de no decir ni una maldita palabra mientras estuviera en un nivel de persecución desde este momento. Para esta persecución probé a Anguirus, ya que su ataque de bola de pinches me permitía avanzar más rápido que con Godzilla o Mothra. La persecución comenzó como las primeras dos, excepto que había un río de sangre debajo de la tierra. Estaba empezando a cogerle el truco, y la velocidad extra me ayudó a obtener una ventaja sobre el monstruo rojo. Sobre todo porque no tenía que preocuparme por un límite de potencia, y podía seguir rodando sin parar. Al igual que los niveles con agua anteriores, el suelo inevitablemente llegó a un límite. Así que rodé hacia la sangre. Para mi sorpresa, la bestia infernal no me siguió, solo se detuvo en el borde de la tierra e hizo una mueca. Supongo que no sabe nadar, pensé. Así que seguí moviéndome. No había nada alrededor, pero sabía que algo estaba pasando. La persecución no iba a terminar tan fácilmente, ¿o sí? Algo más tenía que aparecer. Y efectivamente, escuché el bramido, sonando algo diferente. El monstruo me perseguía con un nuevo cuerpo acuático. No tenía idea de que era un cambiaformas. Después de reaparecer, la persecución comenzó a tener a la dificultad que yo había esperado. Estar sumergido me retrasaba, y la bestia tenía más o menos la misma velocidad. Lo único que me mantendría vivo, sería el pensamiento y los reflejos rápidos. Me encontré con algunos pozos sin fondo, de los que flotaban unas minas hacia arriba. Asumí que golpear una te dañaría y enviaría hacia atrás. Considerando la velocidad de nado del monstruo rojo, golpear una mina era muerte instantánea, por lo que me esforcé mucho para evitar chocar con ellas. Pero eso no era todo de lo que tenía que tener cuidado. A medio camino de la persecución, la bestia reveló aún otra sorpresa. Un tentáculo de intestinos en cuya punta había mandíbulas con garras, salía de su boca, tratando de tirar de mí y devorarme. Solo apenas evité el tentáculo y las minas, pero me di cuenta de que la bestia se estaba desesperando, porque la persecución casi había terminado. Y cerca de un minuto más tarde, vi una porción de tierra que funcionaba como salida. Salté con todo el ímpetu que pude reunir, sin romper el controlador. La bestia gritó con rabia y saltó fuera del río de sangre en un último intento de arrastrarme hacia abajo, pero me escapé de sus garras. Esta vez. Me eché en mi cama y tomé una respiración profunda, satisfecho con otro escape exitoso. Ahora me dirigía al siguiente mundo. Entropía.